Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Una vez más, muy gozoso, contento de estar en su salón con la Biblia en esa emisora que llamamos Pastor John con la Biblia. Pues estoy contento una vez más. Espero que todo fue muy bien para ustedes, que Dios le había bendecido con muchas bendiciones a veces que ni siquiera pensamos. Como dice una alabanza en francés, contamos las bondades de Jehová. Amén. Pues estoy contento una vez más y agradecerle por estar en esa cita que tenemos todos los martes a las 9 con esa emisora en el estudio bíblico con nosotros aquí en el canal 14 Comcast. Pues mi querido hermano, hoy nos vamos a cambiar de tema. Estuvimos hablando por casi un mes, si no me equivoco, estuvimos hablando de la palabra. Nos vamos a seguir con la palabra, pero en diferente tema. Hoy el tema que nos vamos a hablar sería ¿por qué soy cristiano? Es una pregunta que está un poquito complicada, ¿verdad? Porque algunos pueden decir, ¿qué quiere decir el hombre? ¿Por qué soy cristiano? Como dicen los demás. ¿Por qué soy evangélico? ¿O por qué soy protestante? ¿O por qué soy...? No entiendo. Pues podía hacer varias preguntas, pero con el tiempo que nos vamos a ver, estudiar, escudriñar un poco más de ese tema, ¿por qué soy cristiano? Y entonces, como siempre le he dicho, antes que empezamos, por favor que pónganse cómodo, búsquense su lápiz, su papel, su nota, me está entendiendo, ¿verdad? Su bebida, ahí su popcorn, lo que desea, de manera que pueda estar cómodo, que nadie nos le llama. Por eso que antes que empezamos la lectura, yo he hablado, saludado a ustedes, de manera que haga todo lo que tiene que hacer, de forma por los próximos 25 minutos que nos vamos a hablar y estudiar la Biblia juntos, que podemos ahí sentados en esa palabra como hizo María, ¿verdad? Pues en este día, como hemos dicho, nos vamos a hablar con este tema que ¿por qué soy cristiano? Para que entendamos por qué somos cristianos, vamos a leer ese versículo que veía antes, no sino el que veíamos antes al principio, que es Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, para que entendamos el tema que nos vamos a discutir en esta noche. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, espero que ya usted la haya recibido, la haya encontrado. Dice así: Dios hizo todo hermoso en su tiempo o en su momento, y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Aún el hombre no alcanza a comprender la obra de Dios, realiza del principio hasta el fin. En otra versión, creo en la otra Reina Valera, dice que Dios hizo todo, ¿verdad?, en su tiempo, y dijo que él ha puesto el espíritu de eternidad en la mente de todos los hombres. Pero aquí dice, ¿verdad?, en esa traducción, dice que él puso, ¿verdad?, en la mente del hombre el sentido del tiempo. Pues el sentido del tiempo se puede traducir por la eternidad. Ahora, ¿por qué Dios ha puesto el sentido del tiempo en la mente de nosotros? Y luego para decir que no alcanzamos de entender sus obras desde el principio hasta el fin. Es tan sencillo porque el salmista David le explicó, dijo, tan lejos que están los cielos y la tierra, es así que es tan lejos el entendimiento de Dios con el de los hombres. Ahora, el tema es porque somos cristianos, para entender por qué nosotros debemos buscar a Dios. Porque Dios no es, ¿cómo decir?, un ser a entender como un número de matemática o química o no sé, cualquier otra material que estudiamos en la escuela, que alguien puede ir a la universidad, puede sentar por algunos años
y estudian y memorizan y entienden lo que otra persona le había enseñado y para volver a repetir a sus estudiantes. Pues Dios no es un material, Dios no es como un libro que podemos entender así. Pues estoy diciendo eso, es por decir que nos vamos a pasar cerca de un tema que yo no quiero discutir mucho de eso, pero tendría que pasar a esto para entender, porque somos cristianos, el tema que nos vamos a pasar cerca sería la religión. Por eso que leemos este versículo que dice que el hombre no entiende la obra de Dios desde el principio hasta el fin, y Dios ha puesto el espíritu de eternidad o del tiempo en su mente. Pues con el tiempo el hombre está tratando de conocer a Dios y buscar a Dios. Por eso que llegamos a ese punto que tenemos hoy en día que llamamos religión. Pues eso me da mucha pena. ¿Por qué me da pena y estoy riendo? Es porque cuando digo cristiano, la gente no piensa en Cristo. Mientras cristiano, C-R-I-S, empieza igual como Cristo. Cuando digo cristiano, la gente debía pensar en Cristo. Pero infortunadamente, cuando decimos cristiano, la gente piensa en la religión, que no tiene nada que ver con la religión. Bueno, alguien puede decir, hermano John, creo que tú te estás equivocando porque el cristianismo es una de las religiones. Pues mi amigo, para contestarte esa pregunta, te invito a seguir con nosotros, a oír y a escuchar ese estudio que estamos entendiendo para que te vea que el cristianismo no tiene nada que ver con la religión. Por decir de la religión, esa palabra la hemos encontrado solamente 4 veces en la Biblia y en el Nuevo Testamento. La religión. Pues vamos a ver en el Hechos, el versículo que teníamos ahorita, el Hechos capítulo 25, versículo 19, ¿verdad? Hechos 25, ¿verdad? Versículo 19. Vamos a ver dónde que vimos la primera vez, ¿verdad? La primera vez esta palabra religión en la Biblia. Más bien tenían contra algunos cuestiones, ¿verdad? Tocante a su propia religión y sobre un tal Jesús ya muerto, que Pablo sostiene que esté vivo. Pues mis amigos, mis hermanos, que yo acabo de leer para que le entienda mejor, tendría que leer desde el versículo 13, porque es una conversación entre Festo. Festo es no sé si él era exactamente rey, no me recuerdo exactamente, pero él estaba con el rey Agripa. Pues como teníamos rey Agripa, no estoy seguro si él estaba como un primer ministro o el gobernador, donde que en Roma, donde Pablo estaba como en la prisión. Y entonces el rey Agripa le visitaba y él quería que el rey escuchaba el caso de aquel hombre que era Pablo, que estaba en la cárcel por causa de la religión, que está un poco otra vez muy chistoso, porque el hombre que menciona la religión ahí ni siquiera no es alguien de religión, ni siquiera no es cristiano, nada de religión, porque él era un romano. Entonces, él dijo que la razón por la cual que tenemos a aquel hombre preso aquí es porque él está diciendo que un hombre que fue muerto, Jesús, y ya está vivo. Y los demás no están de acuerdo, por esa razón él está preso. Y está una vez más chistoso, porque por el nombre de Jesús, que un pagano ha mencionado esta palabra religión, que Jesús no tiene nada que ver hasta el día de hoy. Vamos a seguir con nuestro versículo, no tiene que ir lejos, en la misma página, solamente al otro lado, en el capítulo 26, versículo 5, mira lo que dice ahí.
la segunda vez que tenemos la segunda palabra, religión. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar si quieren que viví como fariseo. Ese Pablo que está hablando, ¿verdad? De acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Mis amigos, ahí Pablo contestó después que lo acusaron, que lo que le dijeron contra él, y él dijo, si aquellos que me acusaban quieren, si o desean decirle, le puedo decir que yo era un fariseo, yo era parte de esa secta que está más estricta de la religión de los judíos. Pues mis amigos, Pablo repitió esa palabra por la segunda vez, mientras que Festo fue el primero que mencionó la palabra. Ahora nos vamos a ver la palabra dos veces en el Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27, que las dos otras veces que nos vamos a encontrar esa palabra religión en nuestra Biblia, mientras que la gente confunde la palabra religión con el cristianismo. Vamos a leer el versículo 26 y 27. Dice así: si alguien se cree religioso, pero no le pone freno a su lengua, gloria a Dios, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Versículo 27 dice así: la religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas y a sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. En ese único capítulo tenemos dos veces la palabra religión, donde que está diciendo, si alguien se cree religioso, está en la religión, pero habla como sea. Aquí menciona la palabra lengua, pero yo me permito decir, vive como quiera, vive a su manera y se nos mantiene de la impureza del mundo, y la religión de este hombre o de esa mujer es vana y no le sirve para nada, tal como dice el texto. Y el texto dice, la religión pura y perfecta sería aquel que piensa a los viudos, a los huérfanos, a los que están en aflicciones. Esta religión es la religión perfecta, no lo que tenemos hoy en día, religiones y religiones. Como le dije tanto, yo no soy alguien que habla mucho de la religión porque no me gusta mucho de la religión. Son tres temas. Personalmente, yo no tengo mucho conocimiento. Es la religión, es la política y deporte. Porque esos tres temas, cuando alguien está en, no sé, por esa religión o esa parte política o ese grupo de deporte, nada le puede hacer cambiar. Cuando ellos están ahí están, ahí se mueren. Pues yo no discuto eso, pero el cristianismo sí lo comparto con todo el mundo. Ahora, como le digo, tenemos que pasar un poquito de la religión para que entendamos por qué somos cristianos. ¿Cuál es la razón por la cual que somos cristianos? Let's see the map que nos vamos a ver aquí en la pantalla, que usted puede ver los 5 religiones mayores que tenemos en el mundo. Vamos a empezar con el grupo que están menos en el mundo. El grupo que están menos son los judíos, la religión judaísmo. Esa religión, en ellos se consideran, dentro de los, vamos a decir, los israelitas, ¿verdad? Ellos son, vamos a decir, alrededor 14 millones, ¿verdad? 14 millones. De esos 14 millones, solamente en Estados Unidos tenemos 5 millones judíos. Quiero decir, 5 millones no israelitas, no hebreos, sino judíos, quiere decir la religión de gente de esa religión. Tenemos 5 millones acá y los restos que quedan están en Israel, y creo que en Israel son alrededor 6 millones y los 3 millones que quedan están alrededor del mundo, en Europa, bien particularmente, que hay muchos judíos. Y la segunda religión que tenemos menos después de los judíos, como usted puede ver, los judíos
están tan poquitos, ni siquiera el color de ellos no se muestran. El segundo serían los budistas. Los budistas están cerca de 1 billón de budistas en el mundo. Y aquellos budistas, ellos se encuentran más, vamos a decir, en el Asia, en el este en el este, por ahí que están, ¿verdad? En el sur del este y en el sur, más o menos, ahí que se encuentran más los budistas. Y ellos son alrededor, cerca de 1 billón de budistas que hay en este lugar. Y el tercer religión, que están menos en la lista, serían los hindú. Los hindú, ellos son 1 billón, eso está confirmado, 1 billón por lo menos, que están los budistas. Ellos están la mayoritariamente en la India y algunos también en Estados Unidos y en algunos otros países. Después de las budistas, la cuarta religión que tenemos, que está más o menos más de ellos en el mundo, serían los musulmanes. Como usted puede ver, los musulmanes son los verdes. Los musulmanes son 1.5 billones de musulmanes que tenemos en el mundo. Ellos están en la zona oriental o medio oeste, como le llamamos, y ellos son 1 billón. Se encuentran algunos más en Europa, como usted puede ver. Ellos tienen en Europa, vamos a decir, un poco en el área que podemos llamar Asia Menor, que está por Israel, por Palestina, todos esos lugares ahí arriba, y también un buen parte del norte de África, y un poquito al lado de allí, de África, donde usted puede ver, no estoy seguro qué parte es este. Usted que está mejor que yo en geografía puede identificar esta parte. Y para terminar, los cristianos, que tenemos 2.3 billones de cristianos que están alrededor del mundo, que representan 1/3 de la población mundial. Y esos cristianos están la mayoritariamente en América, en el sur de África y totalmente en Europa. Ayer yo hice el error diciendo billones, billones los cristianos son 2.3 billones de cristianos. Thank you for the map. Entonces, mis hermanos, ya usted ve la pantalla de las religiones que tienen. Como estamos hablando, porque soy cristiano, yo quiero darte una imagen. Que usted quiere comprar un producto y usted va vamos a decir, en una tienda, en un lugar que hay varias tiendas, como llamamos centros comerciales, ¿verdad? Y en esa tienda, en ese centro comercial, hay varias tiendas que venden el mismo producto. ¿Cuál es la razón que alguien o usted mismo escoge de comprar en esa tienda, no en aquella tienda, o aquella tienda, o no aquella tienda? ¿Cuál es la razón? Bueno, algunos tienen diferentes razones. Algunos puede ser, ahí venden más barato. Otro puede ser, el servicio de los clientes es mejor. Otro puede decir, aquí hay parqueo. Otro puede decir, bueno, tengo amigos que venden ahí en esa tienda. Cada vez que voy me dan descuento. Cada uno puede tener una razón por qué escoge esa tienda o no aquella tienda. Como estamos hablando, ¿por qué somos cristianos? Yo le acabo de enseñar las religiones del mundo. ¿Por qué escoge usted ser cristiano? Uno aquel o aquel. Eso que nos vamos a hablar durante ese estudio. ¿Es porque usted ha nacido en América? Como usted podía ver, if we can have the map back again, please. Usted podía ver que en América la mayoría vamos a decir, todos son cristianos en América, supuestamente, ¿verdad? Y en Europa, ¿es porque usted ha nacido en Europa? Porque casi toda Europa supuestamente son cristianos. Y aún por el otro continente que yo no he mencionado ahorita, ¿verdad? Oceano creo que le llaman, ¿verdad? Donde que está Australia, ¿verdad? Son cristianos. O vamos del sur de África. Thank you for the map. Dígame, ¿es porque usted ha nacido en uno de esos lugares? ¿Es por eso que usted es cristiano?
O dígame, o porque vamos a decir, como vamos a decir en Europa, por ejemplo, hay dos tipos de cristianos. Hay un tipo de cristiano, ¿verdad? Que son cristianos porque han nacido en una familia que eran cristianos. Y otro tipo que son cristianos porque son familias, bueno, sus padres son cristianos y ellos han nacido en la familia cristiana y le fue bautizado cuando eran niños cristianos y no han escogido otra religión cuando se crecen y se dicen cristianos no practicantes y los demás, los que van a la iglesia todos los domingos y ellos se consideran como cristianos. Pues ahora, ¿cuál es la razón usted cristiano? ¿Es porque ha nacido en una familia cristiana o porque ha nacido en un lugar como hemos visto en la mapa que son más cristianos? Mis hermanos, no podemos ser cristianos por esa razón. ¿Verdad que no? Absolutamente que no. Pues lo que lo quiero decir en esa tarde, tenía que entender o saber por qué usted es cristiano. Con poco de los hermanos que yo tuve la oportunidad de ver una entrevista y preguntarles, ¿por qué usted es cristiano? Ellos me dan razones diferentes, tal como yo le acabo de explicar por las tiendas. ¿Usted cree en Cristo? Debemos tener diferentes razones de seguir a nuestro Señor, el mismo Señor. No hay no hay dos, no hay tres. Es un solo Señor que tenemos. ¿Usted cree que la Biblia, esa Biblia, nos ha dado diferentes razones contrarias de ser cristiano? Pues por eso que le estoy invitando de estar aquí con nosotros cada martes para que seguimos en ese estudio para entender por qué usted es cristiano. Porque usted no puede ser cristiano por algunas razones que no son. Porque vamos a decir, voy a tomar un ejemplo. Si, vamos a decir una mujer, por ejemplo, ¿verdad? Una mujer que está casado con un hombre y pregunta a este hombre, ¿por qué ha casado conmigo? Y el hombre contesta con razones que no está muy fiable. ¿Cómo te cree que esta mujer se va a sentir? Si el hombre dice, bueno, yo me casé contigo porque tú eres linda. La mujer diría, pues entonces si tengo un accidente y yo pierdo la belleza, ya no me vas a querer. O vamos a decir, si el hombre dice, bueno, yo me caso contigo porque tú eres, mami, una mujer muy inteligente. Pues si yo tengo un stroke o me pasó algo, pierdo la inteligencia, ya no me vas a querer. Bueno, que no creo nadie va a decir eso, pero como estoy dando ejemplo, que alguien dice, bueno, me casé contigo porque tú eres muy rica, tú tienes dinero, mami, ¿por qué no? Pues la mujer va a decir, pues entonces tú no casaste conmigo, casaste con mi dinero, porque tú estás conmigo porque yo tengo dinero, ¿verdad? Pues imagínense que Cristo le ha preguntado la misma pregunta que aquella mujer o aquel hombre le preguntó a usted y usted contestó con esas razones que no son correctas, que no son apropiadas, si me permite decir. Pues entonces creo que cualquiera no se sentiría bien. Y yo no creo que Cristo sentiría bien tampoco saber que usted es cristiano por razones que no están correctas, por razones que no sirven. Pues mis amigos, como la hora nos está corriendo, nos queda muy poco tiempo, yo le estoy invitando de por favor, siempre siente con nosotros con la Biblia, siente con nosotros en la palabra, de manera que podemos estudiar esa palabra, de manera que podemos saber por qué, cuál es la razón exacta que usted y yo debemos seguir al Señor. Vamos a buscar a Dios en espíritu y en verdad, no por la traducción, porque muchos, no solamente cristianos, aún en las demás religiones, muchos de ellos están en esa religión por la traducción, porque su mamá, porque su papá, como me recuerdo en Haití, bueno, ustedes saben que soy de Haití, ¿verdad? Usted sabía, con mi acento y todo. Pues como sea, yo he mencionado Haití varias veces antes, como en Haití hay familia que tienen varios hijos y ellos escogen qué cada hijo debe ser. Uno dice, uno debe ser doctor, otro debe ser ingeniero, otro debe ser agrónomo, otro debe ser abogado.
Y ellos asegúrense que uno tiene que ser padre o sacerdote. Pues es como la familia escoge para aquellos que deben llegar a ser. Y aún en esa parte espiritual, dicen, debemos tener en la familia un sacerdote o un padre. Pues es porque su familia escoge para usted la religión cristiana o la religión donde sea que usted, como estamos hablando de cristiano, vamos a quedar en el cristianismo. Usted cristiano porque su familia ha escogido esa religión para usted. Pues espero que esa no es la razón, como podemos seguir viendo, porque somos cristianos en el próximo emisión que nos vamos a tener. Pues mis amigos, no falla. Vamos a seguir buscando en la Biblia. Como le digo, yo sé que había esos 4 religiones en la Biblia, porque en la concordancia es la última parte de la Biblia donde quedan unas palabras, y en esas palabras hay referencia de la Biblia. Ahí usted puede verificar que la religión no se menciona mucho en la Biblia, no se enseña tampoco en la Biblia, pero el cristianismo sí, el cristianismo se ha enseñado. La religión es no está enseñada en la Biblia. Jesús no era cristiano, si usted no sabía, pero nosotros, los que seguimos a Jesús, somos cristianos, tan que Jesús no enseñó la religión. Esa es la próxima emisión que nos vamos a tener, pues vamos a dejar ese un punto ahí. Pues mis amigos, como usted ya sabe, estamos siempre a su orden para orar para usted. Si usted quiere reunir y orar, adorar con nosotros, estamos en el 248 Broadway, Norwich, Connecticut, ¿verdad? 06360. Estamos reuniendo todos los domingos a las 7 de la mañana. Algunos siempre dicen, hermano, 7 está muy temprano. Sí, lo sé. Recuerda, son los valientes que entran en el reino de Dios. Sean valientes, pues. Estamos teniendo en esta hora la razón es porque muchos van para la iglesia, al trabajo a las 9 de la mañana y no le dan tiempo porque la mayoría de las iglesias empiezan culto a las 10 o a las 11, no sé, pues no pueden adorar y cuando regresan del trabajo están muy cansados. Por eso que tenemos esta oportunidad para aquellos que quieren adorar con nosotros todos los domingos por la mañana a las 7. Pues estamos pensando, si ustedes desean reunir con nosotros en la tarde este mismo domingo, ya estamos planeando de tener culto a las 6 de la noche también los domingos. No hemos empezado, pero estamos tratando y trabajando en a ver si podemos reunir también los domingos en la tarde a las 6. Si usted quiere escribirnos, aquí está nuestra email, correo electrónico, que es jesuschristembc01@gmail.com, y nos puede llamar a 860-821-0804. Pues mis amigos, vamos a bajar nuestra cabeza para que oremos y pedimos al Señor que nos ayude a entender por qué estamos siguiendo a Él. Vamos a bajar la cabeza en oración. Padre Santo que está en los cielos, te adoramos, te glorificamos y bendecimos tu santo dulce nombre. Tú eres el Dios de ayer, hoy y para siempre. Ayúdanos, Padre Santo Dios mío, de seguirte por la razón correcta, no por razón de cultura o la razón de traducción o la razón que hemos inventado en nuestra mente. Ayúdanos, Padre Santo Dios mío, de seguir a mirar y también a buscar esa emisora en el YouTube, en el Facebook, donde sea que nuestros hermanos lo están escuchando. Bendice a aquellos que miren en la televisión, en el Facebook, en YouTube. Bendicen también, Padre Santo Dios mío, a todos nuestros hermanos que están en la sala del técnico, nuestro hermano Rick, nuestro hermano Brian, nuestra hermana Ellen. Cada uno de ellos, Padre Santo, bendícenlo, bendice ese canal Comcast, Channel 14, que nos recibe en sus puertas para que podamos hacer este estudio. Bendice cada nuestros hermanos que está siguiendo en la televisión. Bendícenos, Padre Santo, danos más profesiones para podernos compartir con ellos. Te pedimos tantos favores en el dulce nombre amado Hijo Jesús. Gracias, Señor. Pues gracias, mis hermanos y amigos. Le estamos esperando el próximo martes a la misma hora, a las 8. Que Dios le bendiga. Recuerda que les amamos en Cristo. Gracias. Bye bye. Dios le bendiga.